Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos un nuevo miércoles más en su programa Visión Crítica. Por supuesto, como todos los miércoles, Rolando León y mi persona, pues acompañados de un invitado especial, en esta oportunidad Leopoldo Pucci. Abordamos los temas nacionales, los temas de interés que están marcando la agenda pública. Inicialmente, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido a su espacio. Bienvenido, ¿no? Encantado de tenerlo acá. Usted, como miembro de esta conferencia permanente, ¿no? Sí. de paz, ha tenido quizás pues un rol estelar dentro de estos esfuerzos que se ha desarrollado desde el Estado, no solamente viéndolos de gobierno, sino desde el Estado, por buscar algunos puntos de encuentro, algunos espacios para la conciliación y de alguna manera para ir diseñando una agenda común que nos permita avanzar dentro de un modelo de desarrollo, por supuesto enmarcado dentro de los acuerdos de coexistencia que debe existir dentro de los distintos factores políticos. Coméntenos un poco, antes de llegar a la conferencia, cómo ha sido este recorrido, cómo ha sido este trayecto que ha permitido llegar a esta conferencia permanente de paz. Claro, uno puede decir que existe una tensión política en la sociedad venezolana y problemas económicos desde hace, digamos, bastante tiempo. Falleció el presidente Chávez, hubo la transición hacia una nueva elección y por supuesto todo esto impacta en la sociedad venezolana. Algunos de los problemas que se venían arrastrando en materia económica y en materia política estaban pendientes por ser abordados. Se presentó esta coyuntura de violencia, de los acontecimientos recientes y aceleró la creación de una conferencia de paz. Pero en realidad ese es un problema que estaba planteado antes, la necesidad del diálogo en la sociedad venezolana. Se dieron unos primeros pasos luego de la elección del 8 de diciembre, con la reunión con los alcaldes, la reunión con los gobernadores, entre el gobierno y alcaldes de oposición, pero quizás otros pasos en materia económica, decisiones no se tomaron en el momento oportuno o se fue dejando que pasara el tiempo. En todo caso, ya en estas circunstancias, tanto el gobierno como diferentes sectores de la sociedad, la iglesia, partidos políticos, admiten que es importante crear mecanismos de diálogo. Y esta conferencia de paz responde a esa necesidad de ir creando mecanismos. Se le ha colocado el nombre de permanente porque existe la necesidad de diálogo con diferentes sectores, el sector salud, el sector de los trabajadores, que trascienden la coyuntura actual pues, de esta semana, que hemos visto hechos de violencia, de enfrentamiento. Uno parte de la siguiente consideración, que muchos de estos hechos han sido provocados por lo que se conoce como vanguardia, es decir, decisiones que han sido tomadas de manera deliberada para impulsarlos y con un mínimo de organización, combinado con elementos espontáneos. Pero también hemos considerado que existen situaciones de fondo, pues, con los cuales se articula, que sirven como de fundamento último, que son desajustes en las relaciones políticas, en las relaciones en el Parlamento, en la economía venezolana, el grave problema cambiario. Existe una serie de problemas que tienen que ser abordados. Esto requiere que diferentes actores de la sociedad discutan, intercambien opiniones y actúen de manera conjunta. Un ejemplo de esto, antes que se presentaran estos inconvenientes, estos problemas, estos disturbios, fue el tema de la delincuencia, de la criminalidad, que se pensó de manera acertada que podía ser abordado de manera conjunta por los sectores, por el sector gubernamental y también, en este caso, por alcaldes y gobernadores que se ubicaban en la oposición. Se realizaron eventos, reuniones, el ministro Rodríguez Torres se reunió directamente con alcaldes y gobernadores en el país y se elaboraron planes para, de manera consensual, o por lo menos con criterios comunes y con un esfuerzo común, se tratara este problema grave. Se trata de extender esa experiencia hacia otras áreas, donde pudiera darse un diálogo y de manera conjunta los diferentes sectores abordar los problemas específicos. Leopoldo, usted está haciendo un ejercicio de análisis
recorriendo el sistema político de Venezuela, mencionando cosas que se han dejado de mencionar en todo este ámbito de la necesidad de una gobernabilidad armoniosa, llamándolo de alguna manera, los actores, las políticas públicas, todo esto, ¿no? Y es evidente porque se generó una tensión en el marco de este sistema político que estamos viviendo hoy. ¿Usted cree que todas estas medidas o estos acuerdos, estas conferencias de paz, estas necesidades que de alguna manera se le han dado respuestas tanto de un sector, el que usted representa, y de un sector que está en el gobierno, eso ha liberado un poco la tensión para evaluar un poco el momento en este instante? Si nos tocara evaluar en este momento el momento venezolano. Sí, yo creo que yo tengo confianza en que va a dar su fruto todo este proceso de diálogo, si se lleva a cabo cabalmente, con sinceridad, con transparencia y con el propósito de salir adelante. Creo que, decía, en materia de inseguridad hubo un esfuerzo importante y se comenzaron a tomar medidas, y yo creo que van a proseguirse en esa materia. En materia económica, por ejemplo, ya están puntos trancados y discusiones sobre diferentes aspectos, se instalaron mesas técnicas que han ido resolviendo problemas muy específicos y concretos que tiene el sector productivo en la actualidad. El sector lácteo, el sector textil, cada uno tiene diferentes dificultades. Se han tomado decisiones, entre los acuerdos está facilitar y agilizar los trámites, se discute. Resolver los nudos críticos resolver los nudos críticos, pero específicos de cada área, no solo la concepción macroeconómica, sino que muchas veces un productor tiene dificultades porque varios ministerios en los cuales tiene que sacar permisos, autorizaciones, le retardan las decisiones y son a veces cuestiones muy concretas, pues, o sea, digamos pequeñas en el sentido que son aparentemente son una cuestión que no decide sobre el proceso productivo, pero en fin de cuentas sí. Por ejemplo, en el campo si se produce, se requiere no solo el producto, sino el empaque, y dentro del empaque de pronto se necesita una pequeña etiqueta. En algunos casos, si es la producción de pollo, hay algunas medicinas que se le da una sola vez en un momento determinado, que muchas veces no es muy costosa, pero requiere llegar a tiempo. Entonces, coordinar los tiempos y los cronogramas de la importación también son puntos importantes. El problema no es que llegue en el transcurso del año, sino que llegue en el momento oportuno. Entonces esto tiene que ver con las aduanas. Todos esos son los problemas que se han venido discutiendo. Leopoldo, usted, y a ver si Farid me ayuda un poco en la estructuración de esta pregunta para escuchar su opinión, porque que es parte de lo que se está sintiendo cuando se hace ese ejercicio de abstracción en la calle, lo que en Venezuela ocurre, ¿no? Usted ha sido una personalidad de dos Venezuelas, digamos, para no contar más Venezuela en este transitar histórico, ¿no? Usted ha tenido personalidad antes de 1998 y ha estado presente como una personalidad política en este acontecer de 14, 15 años, ¿no? Y hemos visto cómo estas políticas públicas de alguna manera han estado configuradas también por la personalidad o actitud de algunos políticos. Impone estas políticas de las cuales usted está hablando, muchas veces también se han visto influenciadas por la personalidad o actitud política de la oposición como de políticos del gobierno. Y eso influye en el éxito o en el fracaso de cada política, la actitud de nosotros, ¿no? ¿Cómo cree usted ahorita, en este momento, con esta evaluación que usted está haciendo, debería ser la actitud, el perfil del político para participar o construir una verdadera gobernabilidad en Venezuela y bajar mucho más la tensión, no solo ahorita, sino en los años que vienen, porque ya hay una preocupación del año que viene, de los próximos años, porque hay unos niños creciendo, porque hay una juventud en el marco de ellos, porque hay unos profesionales que se están graduando este año y necesitan contar con una Venezuela en los próximos años? ¿Cuál debería ser ese perfil, ese político para gobernar este país? Y pareciera que están más abiertos a la conciliación y al diálogo los políticos de ayer que los políticos de hoy. O sea, están más abiertos aquellos que vienen haciendo política de hace mucho más años que aquellos que están participando en la política al menos de los últimos 15 años. Ahí está sucediendo algo. Sí, bueno, uno diría que diferencias existen y eso es natural y es parte de la vida democrática porque existen diferentes sectores e intereses en la sociedad. Ahora, ¿cómo manejarse en ese cuadro de una confrontación que no es provocada, sino que es natural? La manera de abordarlo es admitir la necesidad de cambio en la sociedad, tener una actitud de colaboración en función del interés común, de desarrollo del país, de resolver los problemas, es decir, una actitud de cooperación
y una actitud de corrección de errores que hayan podido cometerse. Creo que del lado gubernamental ya había sido planteada la necesidad de rectificación hace varios años. Ese proceso de rectificación no fue llevado a cabo ni en materia económica ni en materia de otras áreas. Se hablaba de las 3 R. Eso es una tarea pendiente. Quizás se han tomado decisiones en algunas áreas y en otras no. Debe ser una actitud autocrítica, debe ser una actitud reflexiva, de tal manera que, defendiendo su punto de vista, permita reconocer lo que ha sido hecho incorrectamente y cuáles pueden ser los caminos nuevos o las correcciones que deben tomarse. De la misma manera, en el caso de la dirigencia de oposición, tiene que tener su visión del país, su programa, pero al mismo tiempo corregir y rectificar en relación a los caminos que ha tomado con anterioridad. Admitir que ha habido un cambio social en Venezuela, que en la actualidad los sectores populares tienen un papel de mayor peso sobre el Estado venezolano, que eso corresponde a la realidad de un país con esa composición social, que dentro de ese modelo y dentro de esos parámetros es posible una variedad, es decir, es posible realizar propuestas positivas, señalar errores, realizar correcciones, pero no con un fin destructivo, de ruptura con el sistema, sino de corrección, porque es muy importante que la oposición en Venezuela ejerza plenamente su papel dentro del sistema como factor de contrapeso y de corrección, porque no solo se trata de proyectos y visiones diferentes, sino que dentro del mismo proyecto de quien dirige el Estado y fue electo para dirigir el Estado, se cometen muchísimos errores y muchísimas equivocaciones, y eso es natural. Y para el papel de la oposición es alertar: mire, la burocracia está haciendo estos asuntos en los puertos venezolanos, se comete un error con esta política determinada cambiaria, pero no hacer estallar el sistema económico y social, sino hacerlo progresar. Justamente en ese orden de idea, no hay una cosa más etérea actualmente que hablar de una oposición como una especie de unidad monolítica, ¿no? No podemos hablar de una sola oposición. ¿Cómo Leopoldo Pucci ve a la oposición? ¿Cómo puede estar, de qué forma usted clasifica actualmente la oposición? ¿Y en qué oposición usted se ubica? Bueno, mire, hubo unos momentos que, digamos, los factores protagónicos de la oposición eran más de naturaleza social. O sea, hace unos años esencialmente era medios de comunicación, iglesia, es decir, no en el sentido estricto de partidos políticos, sino en un sentido los grupos de presión que ocuparon un lugar directo en la actividad política. Eso continúa con menor incidencia que hace unos pocos años, y existen lo que es la actividad partidista, la oposición partidista, que se reagrupa en la mesa de la unidad. Existen allí diferentes corrientes, hay sectores que son más radicales, es decir, que plantean la ruptura con el conjunto del modelo, y hay inclinación en los partidos como Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia, a ser partidos más dentro del sistema, que realizan críticas y contestan las políticas públicas, pero sin plantear la ruptura, ni en lo que tiene que ver con la vida política, ni con el modelo de transferencia de riquezas sociales que existe en la actualidad. Proponen mejoras de la transferencia, critican la forma en que se ejecutan los programas sociales, pero no el desmantelamiento de los programas sociales. Eso pudiera decir uno que son partidos del sistema. Yo le quiero preguntar algo, porque no puede perder la oportunidad definitivamente de tener a Leopoldo aquí y conversar con usted, porque le repito, usted ha estado en el marco de esta historia política en el país y tiene una personalidad y una palabra en esto, ¿no? ¿Por qué se insiste en esa conducta? Y abro paréntesis para comentarle que uno, por ejemplo, tendría que revisar la historia para revisar errores de políticos en la década de los 80 y los 70 para reconocer errores. Entonces tengo que estudiar para reconocerlos. Pero en este momento, los actores que han cometido errores en